Cordial saludo, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra que está en el libro de Mateo, el capítulo 25, del versículo 14 al versículo 30. No lo voy a leer todo, pero sí quiero hacer referencia de este pasaje tan importante que nos habla sobre los talentos. En esta jornada misionera que nosotros como iglesia estamos siendo invitados y a la vez nos desafían para que nosotros como pueblo de Dios usemos los talentos que Dios en su misericordia nos ha concedido. Pues es la oportunidad valiosa y muy importante para que nosotros podamos entender nuestra misión que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, en cualquier lugar donde nosotros estamos. Pues mis hermanos, todos de una o de otra manera tenemos talentos de parte de nuestro Dios que Él en su misericordia nos ha concedido para que los podamos vivir, podamos disfrutar. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes es: no escondas tu talento. Dice la palabra de Dios en algunos apartes de este texto que acabé de citar: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, escuchen muy bien, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice la palabra que a uno dio 5, que a otro dio 2, que a otro dio 1. En todo caso, luego dice también la palabra que muchos días después regresó el Señor y empezó a pedir cuentas. Y dice la palabra que llamó al que tenía 5, lo mismo hizo el que tenía 2, y que los dos respondieron positivamente, mostrando que ellos habían multiplicado lo que les había concedido como talentos. El que tenía 5 trajo los 5 y trajo 5 más. El que tenía 2 talentos también ganó otros 2 talentos. Y el Señor, tanto al uno como al otro, le dio una palabra de complacencia, mostrando que así se debe de actuar o así se debe de hacer. Pero luego en el versículo 24 dice la palabra: pero que llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Dice la palabra en el versículo 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Allí encontramos que el hombre reconoce que el talento viene de parte de Dios, pero también se reconoce que él no hizo absolutamente nada, que fue y lo escondió. Como tal, mis hermanos, precisamente el tema que quiero, la reflexión que quiero tratar en esta hora es que no es posible que nosotros escondamos nuestro talento que Dios en su misericordia a través de la iglesia nos ha dado y que es menester. Es un compromiso, es una demanda para nuestras vidas el poder cumplir con nuestra misión que Él nos ha concedido, que Él nos ha otorgado. El Señor le hace ver en esta parábola que en el versículo 27, usted por lo menos debió haber dado mi dinero. Allí ya se menciona la idea del talento a los banqueros, que al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo que deja ver el texto es que en esa parábola tan exquisita es que para el Señor no es justificación alguna nosotros vivir un estado de pasividad o de negligencia, que el llamado es a que nosotros seamos diligentes, entendiendo que tenemos de parte de Él, tenemos recursos y que esos recursos deben de ser tenidos en nuestra vida con mucha responsabilidad, no solamente para vivir a la altura de la demanda de nuestro Dios, sino que también para nosotros colocarlos en práctica para el servicio de lo que Dios quiere. Con esto quiero mencionar entonces una propuesta, y es que llegar al cristianismo es la experiencia más extraordinaria que un ser humano puede lograr. Y desde esa experiencia
poder ser iglesia para recibir los recursos de Dios, para ir construyendo la vida en el propósito de Él. Además, el empezar a descubrir que por ser iglesia tenemos talentos que Dios en su misericordia nos concede, por lo tanto se convierte en un privilegio que nosotros debemos vivir y valorarlo y tenerlo en mucha altura para también compartirlo con otras personas. Por lo tanto, mis hermanos, deja que Dios a través de su Espíritu nos use. Por lo tanto, les invito a poner en práctica el talento o los talentos al servicio de Dios a través de la iglesia. En esta jornada misionera que estamos viviendo y que constantemente estamos siendo llamados, no podemos ser indiferentes ante esta verdad que Dios en su misericordia nos concede. Allí se nos hace referencia del talento. ¿Qué es eso del talento? Se puede decir que los talentos son una habilidad dada por Dios para usarlo de acuerdo al propósito de Él. Esa es una forma sencilla, práctica, podríamos decirlo de esa manera. Y nosotros estamos recibiendo esos talentos o esa habilidad a través de los recursos que Dios nos concede y que se hace necesario colocarlos en práctica. Con este pasaje de la palabra podemos nosotros afirmar que no es posible que una persona siendo cristiana pase todo el tiempo recibiendo y recibiendo, escuchando y escuchando, y que todo el tiempo se la viva solamente en estas condiciones, que se hace necesario que entendamos que nosotros tenemos habilidad o habilidades, que tenemos talento de parte de nuestro Dios. Según la palabra, se deja ver entonces que estas habilidades son dadas por Dios para hacer cosas productivas. No se concibe la idea de un cristiano pasivo, negligente, distraído, o un líder que diga ser líder espiritual y allí en una condición donde realmente no se le ve la dinámica como cristiano. Ser cristiano es tener una vida dinámica, una vida abierta, una vida de servicio, una vida dispuesta. El relato resalta la figura de un siervo miedoso que es incapaz de afrontar riesgos. Debemos hacerlo siempre con la convicción y la claridad que Dios, que la iglesia nos está rodeando para ese trabajo. ¿Quién era este siervo de Dios al que se le condena por su inoperancia y desobediencia? Según el texto, se trata del judío religioso que se creía piadoso porque había edificado su vida alrededor de la ley, que estaba convencido de lo que Dios le había dado y que era muy bonito, muy agradable, pero su talento no se multiplicaba ni ayudaba a nadie. Puede suceder que eso le pase a muchas personas de nuestro medio, contento, feliz porque recibe palabra, pero no es una persona activa, dispuesta, una persona aplicada para poder cumplir la misión en los talentos o en la habilidad que nuestro Dios nos da. Así que, amada iglesia, estamos llamados en esta jornada a que nosotros reflexionemos profundamente y miremos las cosas realmente como debe ser. Observando el texto como tal, podríamos mencionar varios puntos importantes. Veamos lo que nos enseña la palabra. La primera idea, encontramos que hay un encargo de parte del Rey, hay un encargo de parte de nuestro Dios para nuestra vida. Así que en Mateo capítulo 25 nos deja ver eso, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Así empieza la palabra. Por eso esa primera idea es un encargo del Rey. Así lo vio el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, frente a la claridad y el gozo de la vida cristiana, la alegría de ser iglesia, habló sobre la responsabilidad de la vida cristiana en el libro de 1 Corintios capítulo 9 versículo 6, haciendo referencia que si él predica el evangelio o si él anuncia el evangelio no tiene por qué gloriarse, porque es una necesidad, me es impuesta necesidad, y aún lo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Como diciendo, Dios me ha dado talento, habilidad, y lo que he recibido debo colocarlo en práctica para también llevarle a otras personas este mensaje de salvación y de vida. Así que esa primera idea, entendámoslo así, hay un encargo de parte del Rey. Iglesia, hay un encargo para todos nosotros, un encargo, es una tarea,
nos ha encomendado una tarea que nosotros debemos vivirla y no solamente quedarnos allí en la contemplación y qué bonito y qué agradable, sino que hay una demanda que nos está haciendo Dios de una manera muy directa, muy concreta. La segunda idea que encontramos en el texto es que el Rey conoce nuestra capacidad. Él sabe, Él lo sabe y en esa generosidad de nuestro Dios, en el capítulo 25, el versículo 15, dice la Biblia, y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. ¿Qué podemos extraer de esa idea bíblica? Ya podemos aprender que Dios en su misericordia a cada quien le da esa habilidad o ese talento. Nadie en la iglesia se puede esconder diciendo es que yo no sirvo, yo no puedo, no soy capaz. No. Realmente es un error que pensemos de esa manera. Todos nosotros, al uno le puede dar 5, otro le da 2, o al otro da 1. Resalta la idea y lo menciono de esta forma para dejar ver que todos nosotros, mis hermanos, tenemos una habilidad, tenemos ese talento de parte de nuestro Dios y que hay que usarlo. El apóstol Pablo, frente a las circunstancias difíciles que pudo experimentar en su propia vida y en ese estado como de impotencia y donde le clamaba a Dios para que lo liberara o lo sanara, llega un momento donde recibe un mensaje de parte del Señor y le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Menciono esta idea que está en el libro de 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 para que nosotros podamos entender en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras dificultades o nuestras limitaciones o en ese estado de impotencia que nosotros podamos percibir el mensaje de Dios que nos está diciendo, mire, yo quiero ayudarles en medio de su incapacidad para que usted pueda ejecutar o realizar lo que nosotros debemos de realizar. En otras palabras, que en medio de nuestras debilidades nosotros podamos experimentar la abundancia de Dios, la gracia de Dios, para nosotros poder hacer la tarea que debemos hacer en medio de nuestras limitaciones. Pero mi hermano, usted y yo tenemos talentos de parte de Dios. Así que entendamos esto. Debes de conocer realmente que eres capaz en Cristo, que tenemos la capacidad en el Señor, que podemos hacer las cosas. Por eso, frente a esta idea, pues encontramos un tercer punto importantísimo, y es, puedes hacerlos producir. En el capítulo 25, el versículo 16, 17 y 18, dice la palabra, el que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dice además la palabra, asimismo el que había recibido 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así que podríamos decir que Dios en su misericordia nos está haciendo esa invitación. Puedes hacer producir los talentos. Todos lo tenemos, ya partimos de esa realidad. ¿De qué depende de que hagas producir tú o tus talentos? De la obediencia, de creer que sí es posible, de tener la convicción y la seguridad que el respaldo es de Dios, de tener la seguridad y la convicción que la iglesia me está rodeando para poder llevar a cabo esta tarea gloriosa que nosotros debemos de realizar ante la presencia de nuestro Dios. Pero debemos hacer producir esta tarea. Y un cuarto punto que encontramos allí en esta idea bíblica es que debemos rendir cuentas. En el capítulo 25, versículo 19 al versículo 25 dice la palabra, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué tal ese término que utiliza la palabra de una descripción extraordinaria? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. ¡Qué alegría, qué gozo! Porque, como quien dice, la vida cristiana es productiva, la vida cristiana, llego al Señor, soy alcanzado, empiezo a crecer y empiezo a servir a nuestro Dios. Así que luego dice la palabra que llegando también al que tenía 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. ¡Qué alegría, qué gozo que se
como que se deja ver en esa parábola la experiencia de un hombre que hizo algo. Y le dice la palabra del Señor, o nos cuenta: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, es que esto es lo que se tiene que hacer. Este es el principio, esto es lo lógico, esto es lo práctico de la vida cristiana. Pero dice tristemente, pero llegando también al que había recibido un talento: no, Señor, yo no hice nada, me dio miedo, me asusté y entonces escondí el talento, aquí tiene lo que es tuyo. Así que lo que está diciendo allí la palabra es que nuestro Señor, así como da talentos, también luego está pidiendo resultados. Está pidiendo resultados. Escuche muy bien esa idea. Está pidiendo resultados. Mi hermano, en cualquier lugar donde nos encontremos, Colombia o fuera de Colombia, tenemos un llamado glorioso de parte de nuestro Dios, y es creer que tengo un talento, una habilidad de parte de nuestro Dios y que debo de colocarlo a producir porque Dios me quiere usar enormemente. Mis hermanos, ¿estamos listos para rendir cuentas? En conclusión, dice la palabra en el versículo 24, pero llegando también al que había recibido un talento, deja ver entonces que le dio miedo, tuvo mucho miedo. El Señor le responde: siervo malo y negligente. Mire esa expresión que utiliza la palabra el redactor para hacer mención de que ante la presencia de Dios no hay justificación alguna para que una persona que está en la iglesia, traigamos la aplicación al hoy, se esté justificando diciendo: es que yo no puedo, no soy capaz, yo no quiero. En términos bíblicos, lo que está diciendo la palabra es siervo malo y negligente. Ese es el término que se le menciona, un término fuerte, pero un término contundente, y que esto nos sirva para que nosotros podamos reaccionar y decir: no, yo puedo hacer y voy a hacer un trabajo importante. Dice además la palabra frente a todo eso, dice la Biblia: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mis hermanos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, coloquémonos en las manos de Él y empecemos a colocar en práctica lo que Dios nos ha dado, pero hay que hacerlo. Al siervo inútil, dice la palabra, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, ante la presencia del Señor no hay justificación para decir: yo estoy aquí pasivamente, estoy aquí quieto. Por lo tanto, mis hermanos, en esta jornada misionera o en este llamado constante que la iglesia nos está haciendo, por favor, deja que Dios a través de su Espíritu le use en los talentos y en las habilidades, pero todos nosotros tenemos. Así que la palabra de los talentos nos enseña que es un privilegio saber que tenemos recursos de Dios para servirle. Y otra conclusión: si servimos, se nos darán mayores responsabilidades, pero si no servimos como es debido, finalmente se nos quitará lo que tenemos. No es cristiano, no es la visión de la iglesia pensar que las personas deben estar allí pasivamente. La visión de Dios en la iglesia es que lo que tenemos, lo que estamos recibiendo, nosotros debemos colocarlo en las manos de nuestro Dios para servirle a Él en algo, y Dios va a ir puliendo lo que nosotros vamos a ir realizando. Mis hermanos, que Dios les bendiga y vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos como iglesia, Dios mío. Estamos teniendo un llamado muy grande a un despertar misionero, a un despertar para nosotros anunciar estas buenas nuevas, anunciar este mensaje de salvación. Estamos insistiendo en esto porque nosotros mismos hemos sido impactados por este recurso extraordinario, hemos sido salvos y día a día somos salvos de muchas condiciones negativas que posiblemente están en nuestra vida, y por lo tanto nos colocamos en tus manos para decir que aquí estamos para desarrollar estos talentos que tú nos has concedido. Gracias, Dios mío, porque estás moviendo la iglesia, nos estás hablando, nos estás invitando para que nosotros podamos activar todo esto, poder llegar a muchas personas de una o de otra forma, con el ejemplo, con las palabras, con el testimonio, de una o de otra manera. Dios mío, bendice la iglesia y que cada día cumplamos esta labor tan gloriosa y tan especial. Y gracias por permitir
servirte, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios me les bendiga, mis hermanos.